Génesis 22 del 1 al 5 dice lo siguiente: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Muchísimas veces, y en toda esta serie usted la va a escuchar, a ver si de verdad la entendemos. La ley de la primera mención, y yo quiero que ustedes por favor todos me entiendan qué significa. En la interpretación bíblica hay normas, hay leyes. Yo no sé si usted de pronto sabe que las normas APA son para hacer trabajos en Word y documentos, ¿verdad? Normas contables internacionales, hay normas por aquí. La Biblia tiene normas también para saberla interpretar y estudiar. Cuando le dicen a usted que hay un texto y luego un antitexto, y antes un antitexto, valga la redundancia, le está diciendo: aprende a estudiar sin desconocer lo que anteriormente está escrito de lo que está leyendo en el presente, ¿verdad? Entonces, hay una ley para la interpretación bíblica que se llama la ley de la primera mención. ¿Qué significa esto? La ley de la primera mención significa la primera vez que dicha palabra aparece en las escrituras. Y hoy vamos a hablar de la ley de la primera mención en cuanto a adoración. La primera vez que aparece en la palabra adoración en la Biblia es en el capítulo 5 de Génesis 22, donde dice que se queden aquí. A los siervos le dice a Abraham, y él dice: y nosotros subiremos y adoraremos. Antes de este capítulo, o sea, 22 capítulos atrás, no aparecía la palabra adoración. La palabra adoración aparece en Génesis 22, capítulo 5, ¿cierto? Y eso es la ley de la primera mención. ¿Qué determina en la teología la ley de la primera mención? Que siempre, para entender su significado, se debe ir a su esencia original. De ahí no se puede desprender. Por eso se llama la ley de la primera mención. Entonces, aquí hay un contexto en el cual se menciona adoración. ¿Qué estaba haciendo Abraham? ¿Qué estaba haciendo Abraham? ¿Qué estaba haciendo? Él dijo: vamos a adorar. ¿Pero qué iba a hacer? A sacrificar ¿a quién? A su hijo. Él iba a sacrificar a su hijo, ¿cierto? Y yo quiero que usted entienda aquí algo. ¿Qué en realidad es la palabra sacrificio? Quiero desglosársela un poquito. La palabra sacrificio viene del latín, de la raíz latín que se divide en 2 partes. Sacer, que significa sagrado, y farese, que significa hacer. Entonces, cuando hablamos en el latín de sacrificio, significa hacer algo sagrado. ¿Listo? ¿Lo entendemos? Para que usted entienda la etimología de la palabra sacrificio. Cuando hablamos en el hebreo, se está hablando de sebak con Z, Z-E-B alta A-J. ¿Y qué significa esto? Cuando hablábamos significaba, ojo, en el latín significa hacer algo sagrado. En el hebreo se relaciona a la fiesta de las Pascuas, cuando el cordero fue sacrificado, ¿recuerdan? Para hacer expiación. Y aparte de hacer expiación, recuerde que el sacrificio en el Antiguo Testamento, con la sangre demarcaban las puertas y las ventanas, pero luego se comían ¿qué? Entonces, ¿qué sucede?
que en el Sebad, en el hebreo, no solamente significa sacrificar algo, darlo todo, sino también el sacrificio, escúcheme bien, que provee alimento. ¿Cómo? El sacrificio que provee alimento. No solamente sacrificar, hacer algo sagrado, sino que ese sacrificio va a proveer alimento. Téngame esas cositas ahí. Y hay un sinónimo en el mismo hebreo para sacrificio que es holocausto, ¿cierto? Un sinónimo de sacrificio es holocausto. Y holocausto viene de dos raíces. Holo, que significa todo, y caustos, que significa quemar todo. Vuelvo y le digo, en holocausto, holo que significa todos, y causto que significa quemarlo, lo anterior, todo. Entonces, cuando hay sacrificio, se entrega todo. Por eso fue que Jesucristo fue sacrificado como el cordero, y era necesario que muriera, porque para que se entendiera la etimología de sacrificio, Él tenía que entregar toda su vida por nosotros. Si no, no se consumaba la palabra sacrificio. Ahora, cuando juntamos estas tres raíces etimológicas, usted tiene que entender lo tres. ¿Qué pasó con Jesús? Lo dio todo, se entregó todo, se hizo, dice, hacer algo sagrado, porque era su vida, pero sobre todo, después de la muerte se proveyeron de alimento. ¿Quiénes? Nosotros. Porque nosotros, dice la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aparte de eso, hay un alimento que es para vida eterna. Entonces, tenemos que entender esto, porque no podemos vivir, vuelvo y lo repito, algo que no entendemos. Entonces, cuando hablamos de adoración, en la ley de la primera mención, usted siempre y mi persona vamos a tener que entender que la esencia de la adoración es el sacrificio. La ley de la primera mención, cuando se dijo adoración, se estaba sacrificando. Y no podemos seguir, dice que en su contexto original así se debe entender lo que venga después. Todas las palabras que vinieron de adoración después de Génesis 22-25, la tengo que entender con su raíz original, que fue sacrificio. Y sacrificio es darlo todo para proveer alimento. Amén. Y hoy me quedaba sorprendida, porque cuando mi esposo hablaba de servicio, en el servicio debe haber sacrificio, porque usted viene y da su tiempo, da sus cosas para proveer de alimento a otros que no conocen del Señor. No puede haber adoración si no hay sacrificio. No podemos pensar en esto. Por eso yo le quería dar la raíz. Miren lo que dice, Él le dijo, vamos y adoraremos y volveremos. El Señor conocía tanto la condición de Abraham y el corazón de Abraham. Y yo quiero decirle a los que sirven, no se dejen engañar. Y a los que no sirven también, no se dejen engañar. No se dejen engañar del enemigo, porque a veces la gente dice, es que no ven el sacrificio que yo hago. No, seguro que Dios no se va a quedar con nada absolutamente. Así a ti te parezca que hay injusticia, que no hay justicia, deja tanta bobería, que lo importante es que Dios te vea. Mi esposo esta mañana decía un rema poderoso y dijo, donde los hombres te ven, Dios no te ve. Yo pongo mucho cuidado. Mire cómo le dice el Señor, a Abraham, le dice en el capítulo 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Se lo recalca. A usted no le dará dolor que le digan tu único hijo, y se lo recordó. Oiga, no tiene más y toca que lo sacrifique. El Señor sabe tu condición. Y mire lo que le dice, a quien amas. El Señor conoce el corazón. Él sabe el corazón de aquel que sacrifica. Nunca tengas en menos si sacrificas tiempo, recursos, dinero. ¿Por qué? Porque es que con el hecho, yo le dijera, mire, hay gente aquí,
Hay gente aquí que a mí literalmente me ha dicho: pastora, yo me quedé en esa iglesia porque me gustó la adoración y la alabanza. Y le voy a decir algo: a usted le puede parecer normal, pueden haber músicos mejores, pueden haber, mejor dicho, sopranos, lo que sea. Pero cuando una persona dice eso, yo creo que no se alcanza a entender el contexto de lo que estaba diciendo indirectamente. Es: los de la alabanza me proveyeron alimento. Y me quedé. A mí hay gente que me dice: es que hay un hermanito que eso sonríe cada vez que uno lo lleva en la puerta. Me encanta cuando llega uno y lo atiende. Otro me decía: no, ese hermano que está al lado de ustedes, que sirve, que coge como una pulguita para arriba, para abajo. Y la gente no entiende que lo que ellos están es proveyendo alimento. Alimento para esas almas. Una atención, que un diácono esté ahí, que nos toque recibir, que todos los que sirven lo que hacen es proveer alimento para una alma que está sedienta. Y no te dejes engañar cuando el enemigo dice: no, es que el Señor, mire tú todo lo que le sirvo y cómo estoy. No, el Señor conoce tu corazón. Él le dijo a Abraham: tienes un solo hijo. Pues claro, Abraham lo sabía, pero aparte de eso le dijo: y sé que lo amas. En otras palabras, le dijo el Señor: yo puedo ver tu corazón. Yo puedo ver tu corazón cuando vas a sacrificarlo. Yo puedo ver el dolor con lo que lo estás haciendo. Yo puedo ver la necesidad con que muchas veces has llegado a este templo sin solamente teniendo para el bus. Y el Señor dice: yo puedo verlo. Yo puedo ver que muchas veces has venido a adorarme en medio de una crisis en tu familia, en medio de una crisis en tu casa, con un hijo, en medio de una enfermedad. Hay gente que podemos servirle y adorando quizás estando enfermos, pero el Señor dice: yo puedo ver tu corazón. Yo puedo verlo. Eso es la esencia de la adoración. Hoy ese es el mensaje, la esencia de la oración. ¿Qué es la esencia? Lo que la constituye en su ser. Si eso no está, ya deja de ser adoración. ¿Cuál es la esencia de la adoración? El sacrificio. Esa es la esencia de la adoración. La más excelente adoración debe presentarse hoy en las mismas características que tenía la adoración de Abraham. Solo así será aceptada por el corazón del Padre. Se lo repito: la más excelente adoración debe presentarse hoy en las mismas características que la presentó Abraham, porque solo así será aceptada por el Padre. Adorar bajo la óptica de Dios y de Abraham no es posible si no se entrega a Dios lo que más amas. Cuando tú le entregas a Dios lo que más amas, Él te dará lo que deseas. Cuando tú le entregas a Dios lo que más amas, Él te dará lo que deseas. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Qué resume esto? Sacrificio. Le está diciendo: ámelo por encima de las circunstancias, ámelo por encima de las necesidades, ámelo por encima de todo lo que se le quiera poner, porque cuando usted lo ama por encima de sus necesidades, de todas las situaciones, usted lo está adorando, porque hay sacrificio. Veíamos nosotros en nuestro seminario: la única forma de presentar sacrificio de alabanza es cuando estamos en prueba. Cuando usted está en prueba y viene a la iglesia, al templo, y se levanta y le adora, y sabe que quedó un problemón en su casa, y sabe que ni siquiera cómo se va a devolver, no sabe si tendrá mañana para el día de mañana, pero usted sigue adorándolo y con una actitud de agradecimiento. ¿Sabe qué sucede? Eso es sacrificio de alabanza. Y el sacrificio de alabanza solo se puede presentar en la prueba. El éxito de su llamado dependerá de tener al Señor en el lugar correcto de su corazón. El éxito de su llamado dependerá de tener al Señor en el lugar correcto de su corazón. No de su fuerza ni de su habilidad para negociar ni nada de eso. Si usted tiene al Señor en el lugar correcto, va a ser exitoso. ¿Pero de dónde? De su corazón. Eso es adoración, por encima de todo.
La más excelente adoración brindada al Padre Celestial será aquella en la que le brindemos a Él como ofrenda grata lo que más amamos. Ya lo había repetido, pero es una ofrenda grata, grata. A veces, ¿quién no ama un sábado en la tarde irse de paseo por allá en la niebla y tomarse un chocolatico con un pan recién hornado en horno de leña, una mantecadita y una cuajada? Sí, lo provoco, tiene hambre. A muchos les toca venirse en el sábado aquí desde las 3 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche. La primera vez que el Señor menciona adoración fue ante el sacrificio, porque Él quería darnos a entender que era el reflejo de la cruz de Cristo en la adoración. Y tres cosas, con esto voy a ir, tres cosas que tiene el sacrificio. Cuando hay un sacrificio intenso, eso no es que usted diga, ah, no, yo recuerdo que pues hace como un año, yo le servía. Hay gente que dice eso, yo le servía al Señor tremendo, yo era una ganadora, un ganador de almas. ¿Cuánto hace? Como 20 años, pero eso era una gloria, no se viera. Se quedó viviendo en la gloria pasada y no siguió adorando al Señor. No solo que te quedaste en el pasado, sino que de ahí a acá no has vuelto a adorar al Señor. Ah, no, pero yo voy a la iglesia y canto, si viera, canto más lindo. No adoras, cantas. Adoración tiene que ver con sacrificio. Tres cosas, dice Romanos 12:1-2, escúcheme. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de agradarle de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cada cuánto tiene que ser el culto racional? Día a día. Y el culto racional, sí, Abraham levantó una ofrenda en medio que era su culto racional, que era entregar a su propio hijo. ¿Qué tal a nosotros nos la pusieran al mismo nivel de Abraham? Y que el Señor, para que nosotros, ¿qué tal te dijera el Señor a ti? Mira, yo voy a saber que tú realmente me amas cuando entregues a tu hija, tu única hija. Si tú no eres capaz de entregarla, yo sé que no me amas. ¿Usted se imagina eso? A nosotros sencillamente nos dijo, vuestro culto racional tiene que ver con sacrificio. Cuando tú estés entregando cosas que para ti son lo mejor, lo más importante, por causa del Señor, ese es tu culto racional. Porque es que el culto racional no tiene que ver solamente, la gente lo mal interpretado en la teología y en la hermenéutica, que todo esto es griego y en algún momento quiso hacerle daño a la iglesia. Lo han interpretado como que yo me arrepiento verbalmente todos los días, y como yo verbalmente me arrepiento todos los días, estoy presentando culto racional. No, el culto racional tiene que ver con sacrificio todos los días. El que sacrifica está arrepentido. Entonces necesitamos entenderlo. Tres cosas para que haya un verdadero sacrificio. Primera, obediencia. Esto usted ya lo sabe, se lo voy a repasar. ¿Qué le dijo Abraham al Señor? Espere, Señor, un momentico, que usted viera todo lo que la Sara y esto se demora en tener el bebé. Al menos deje que le hagamos una despedida a Isaac o algo así. O déjeme hablar con ella, yo le explico. Yo creo que ni Sara sabía, o no sé la magnitud de lo que iba a suceder. No sabía. Con lo que somos las mujeres, se muere primero Sara que el sacrificio de Isaac. No, en serio. Que a usted de mamá le venga a decir el papá que va a matar el niñito, o agarra palo al pobre papá. ¿Sí? Y no dijo absolutamente nada, sino sencillamente obedeció. ¿Por qué? Porque es que Isaac representaba para Abraham el pacto que Dios había hecho con él. ¿Quién había provisto a Isaac? ¿Quién lo había provisto? Dios. Y si Dios se lo da, Dios se lo puede quitar. Él no discutió, él no le dijo, Señor, pero todo el tiempo que me tocó esperar.
No, no, usted no ve que no tengo sino uno. No, él no dijo. Sencillamente, ¿por qué? ¿Por qué él obedeció? Porque para él Isaac era el pacto con Dios. Isaac era el fruto del pacto, pero para Abraham era más importante el Dios de pacto que el fruto del pacto. Él dijo, no sé, esto me duele, pero si Él hizo algo tan grande como darme un hijo en medio de la necesidad que yo tenía, en medio de mi clamor, algo bueno irá a pasar. No sé, yo humanamente no entiendo nada, pero yo me abandono en los brazos de aquel que es el creador, el Dios de pactos. Durante mucho tiempo hemos escuchado en la revelación de la teología, entrega tu Isaac. ¿Cuántos no han predicado eso? Usted busca una prédica en YouTube y va a encontrar muchas que dicen entrega tu Isaac. Y entonces entregar su Isaac es entregar lo que usted ama. Pero es que lo hacen una vez. Por cuando Isaac es el único, ¿sabe qué representaba? Toda la vida de Abraham. Eso me da a entender que toda la vida debo presentar sacrificio. Porque Isaac representaba el pacto, pero toda la vida. El pacto con Dios, pero toda la vida de Abraham. Ahí estaba toda su esperanza. Ahí estaba todo lo que él había hecho. Ahí estaba todas sus promesas. Ahí había estado todo el tiempo que había esperado. Él estaba, solo era esa su función. Toda la vida tengo que entregar sacrificio. No puede haber sacrificio si no hay obediencia. ¿Qué Dios te está diciendo a ti? ¿Qué Dios te está diciendo a ti que entregues? Y te puede sonar repetitivo de muchas palabras, pero yo te digo, yo le voy a añadir algo. ¿Qué Dios te está pidiendo a ti que entregues diariamente? Hay gente que le dice al Señor, uno le pregunta, no, el Señor a mí me ha dicho que entregue mi carácter. Me lo lleva diciendo eso cada vez, y cuando predican de eso me salta a mí la pullita. Y lo hemos entregado día a día. Porque si no puede haber sacrificio, si no hay muerte diaria. El que deja las drogas sabe que todos los días tiene que morir a las drogas, porque habiendo dejado la droga y habiendo hecho un pacto con Dios, sale a la puerta y aquí se encontró preciso en el piso, tirado un cachito. Diariamente tenemos que morir, y eso es adoración. ¿Por qué Dios nos puso a morir diariamente al pecado? Porque Él diariamente quiere que le adoremos. Cuando un varón o una mujer deja el adulterio, deja la fornicación, tiene que morir a eso diariamente para poder adorar al Señor. Eso no quiere decir que entonces cuando usted dejó, no, al otro día le va a llegar la filistea incircuncisa más fea que usted menos imaginó y le mandó la palabra que usted quería escuchar. Vea, hablaba con alguien, lo digo para edificación. Y estoy trabajando en un proceso con una mujer, en un proceso también de restauración de su hogar, perdonando a su esposo porque, bueno, se involucró con una vecina, ¿sí? Y me dice, necesito hablar con usted porque algo terrible me está pasando. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Dijo, no, hágame una liberación o algo, porque ella conoce de Dios. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, imagínese que ahora me gusta el esposo de la muchacha que se metió con mi esposo. Dígame si el diablo no trabaja en cochinadas todos los días. Y yo le decía, es que tú tienes que morir a tu pecado, porque a veces creemos que porque el uno o el XY falla. No, todos tenemos que morir a nuestro pecado diariamente, porque el diablo diariamente va a trabajar. ¿Sabe qué persigue Satanás? Cuando quiere hacerte otra vez caer en pecado, que no le adores. Y usted piensa, ay no, es que si yo no vivo en obediencia a Dios no me bendice. No. O es que usted no ha visto que hay gente que hace dinero sin Dios y con Dios. La diferencia es que el dinero sin Dios un día se va, el de Dios sí permanece. Pero hay formas de hacer dinero sin Dios. Los negocios ilícitos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? El diablo no persigue su bendición. El diablo persigue su adoración.
Y por eso es que todos los días mira a trabajar como una persona que ha decidido presentarse en sacrificio vivo, como dice Romanos, el culto racional. Entonces usted un día dijo: hoy me presento como sacrificio vivo en culto racional al Señor. Voy a ir a la iglesia, mis ojos serán solo para mi esposa, mi cuerpo será solo para mi esposa. Y al otro día el Satanás ya estaba maquinando cómo le mandaba, porque lo que le molestó a Satanás fue un sacrificio de adoración que usted estaba haciendo verbalmente. Día a día no hay adoración sin sacrificio. Lo primero es obediencia, lo segundo es fe. ¿Qué tiene sacrificio? Obediencia, fe. No necesitaba fe. Mire, fe es la sustancia de lo que se cree y la convicción de lo que se espera. Usted se imagina a Abraham, escúchenme, que le habían dicho que iba a ser padre de generaciones, y la única simiente que tenía se la iban a quitar en ese momento. No necesitaba fe para creer que si sus ojos físicos estaban viendo una cosa, sus ojos espirituales iban a creer en la promesa que Dios le había dado. El sacrificio tiene obediencia, el sacrificio tiene fe. Un acto de obediencia se convirtió en un acto de fe. Un acto de obediencia se convierte en un acto de fe. Y por último, se rindió. El tercer elemento del sacrificio es la rendición del yo. La muerte de Abraham, perdón, de Isaac, discúlpeme, significaba la muerte de todo aquello por lo que Abraham había vivido. Era el pacto que Dios había hecho. Pero sin embargo, por encima de su humanidad, él prefirió adorar a Dios. Esto es alabanza. Cuando en Génesis 22:5 se menciona la palabra adoración, no hay ni siquiera un cántico. Hay una actitud del corazón. ¿Dónde dice que él se sentó ahí con los muchachos y iban cantando mientras que sacrificaban al muchacho? Nada. Nada llevaba, ni la cítara ni nada de eso. Era una actitud del corazón. Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado, y esto llegó a ser el patrón del sacrificio final. Escúcheme. Más tarde usted iba a ver que el mismo Padre iba a sacrificar a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el patrón del sacrificio fue Isaac con Abraham, y en el Nuevo fue Jesucristo. Por eso el Nuevo es la sombra del Antiguo Testamento. Entonces, no hay sacrificio si tú y yo no podemos rendirnos a ese yo. Yo merezco que me respeten, yo tengo mis derechos, y eso es lo que le está haciendo daño a esta sociedad.